El gobierno usando los mismos argumentos contra los estudiantes que protestan contra la reforma judicial que el PRI de Peña usó contra Yo Soy 132 en 2012. ¿Qué les extraña? A ver, voy a contar una cosa y para centrar mi punto de vista. Yo soy un hombre de izquierda, esto lo sabe casi todo el mundo. Yo estoy en contra del gobierno de López Obrador, en contra de Morena y en contra del gobierno de Claudia Sheinbaum, que va a comenzar dentro de un mes. Por cuestión de principios, meramente por cuestión de principios, como hombre de izquierda, no puedo estar a favor de ellos. Bueno. Pero también soy en España, porque soy mexicano y español, soy militante del Partido Socialista Obrero Español, a muchísima honra y con muchísimo gusto. Y el Partido Socialista Obrero Español y Morena acaban de firmar hace un par de días un acuerdo de partido a partido para impulsar políticas progresistas y luchar contra la ultraderecha. Bien, no creo que Morena ni vaya a impulsar políticas progresistas ni vaya a luchar contra la ultraderecha, siendo tan amigo Donald Trump, siendo tan amigo López Obrador de Donald Trump y de Vladimir Putin, que son dos de los grandes impulsores de la ultraderecha actual, ¿no? La presunta izquierda de López Obrador es muy sui generis, es fundamentalmente un populismo clientelista, pero donde hay incrustada gente de izquierda que sin embargo tampoco está impulsando políticas de izquierda, está impulsando políticas ideologizadas un tanto absurdas y un tanto ya anticuadas como el marxismo revolucionario, que algunos lo están haciendo. Entonces, esta noticia a mí, por supuesto, me causó un enorme desasosiego. ¿Y qué va a pasar ahora? Bueno, lo que va a pasar es lo siguiente. La semana próxima, en este canal, en algún momento, no sé exactamente cuándo, pero a partir del lunes en cualquier momento puede ocurrir, voy a publicar un video que es una carta abierta al secretario de organización de mi partido, del Partido Socialista Obrero Español, Santos Cerdán, quien fue el signatario del acuerdo con Mario Delgado, el presidente de Morena, y que estuvo, por cierto, reunido con Rafael Barajas, el Fisgón, sin saber la clase de persona corrupta, malévola, retorcida, sesgada y enemiga de principios e ideales en que se ha convertido el Fisgón. Yo creía en el pasado que no era así, pero bueno, yo me equivoco, ¿no? Imagínense si no me equivocara. Imagínense, como dice López Obrador. No se imaginen. Entonces, es una amplia carta donde sustento cada una de las razones por las cuales que creo que el Partido Socialista Obrero Español no debe continuar con este acuerdo, que debe decirle a Morena muchísimas gracias, pero con corruptos no bailo, y que debe renovar su lealtad a los más desprotegidos del pueblo de México, como los socialistas somos leales a la gente que está desprotegida y que necesita el apoyo de su sociedad antes de serle leales a ideologías, antes de serle leales a gobiernos, a partidos o a compañeros, o ni mucho menos a ser cómplices. Cuando la izquierda defendió a la Unión Soviética y cuando la izquierda defendió a Cuba, cuando ya no era defendible, o cuando la izquierda, parte de la izquierda ahora defiende a Maduro o a Ortega, pues miren, están equivocados. Esa no es gente que haga políticas de izquierda, porque las políticas de izquierda no se notan en lo que dices. Yo soy de izquierda, eso lo puede decir cualquiera. Yo creo en la justicia, la solidaridad y ayudar a que los pobres dejen de serlo y encuentren la forma de salir adelante. Tú puedes decirlo muy fácilmente. El discurso es gratis. La izquierda se ve en las obras, en los resultados. Oye, la gente vive mejor, la gente tiene mejores salarios, los mayores tienen mejores pensiones, no como en Argentina, que Milei les ha reducido las pensiones, ya están saliendo a la calle la gente mayor pensionada a defender, pues es que no tienen otra forma de vivir, ¿no? Que los niños tengan escuelas y que tengan escuelas dignas y que la gente tenga salud, que la gente tenga una vida digna, aunque no tenga dinero para pagarla, porque del tesoro común podemos aportar todos para que la gente viva dignamente. Esa es la izquierda. Si los resultados no los ves, el discurso a mí me da igual.
El discurso de López Obrador es magnífico, es maravilloso. Lucharemos contra la corrupción. Oiga, pero tienes una bola de corruptos metidos en su partido. Nosotros no somos corruptos. No, usted diga lo que quiera. Que sí lo son, hombre, si solamente en Segalmex se metieron 17,000 millones de pesos. Entonces, pues, estos son algunos de los puntos que voy a tocar, que estoy tocando, que ya toqué y estoy editando, de la carta abierta que le voy a enviar al secretario de organización de mi partido, como compañero mío que es y yo como militante que soy. Creo que esto deja claro que no hay nada raro en que el gobierno de López Obrador utilice las mismas tácticas que utilizaban Peña Nieto, Calderón, Díaz Ordaz, Salinas, Cedillo y toda la ronfla de pillos que vinieron antes, que es la culminación de una larga cadena de pillerías y de atropellos en contra de la ciudadanía. Entonces hoy saca a los granaderos en contra de los alumnos de Derecho que están protestando contra la reforma judicial, porque ahora todos los alumnos de Derecho de México también son corruptos. Así que ahí estamos, es la continuación de la misma historia.